En esta ocasión vamos a introducirnos a las tolerancias geométricas. Estas se clasifican de acuerdo a su tipo de la siguiente manera: de forma, de perfil, de orientación, de localización, dinámicas. Esta presentación está dedicada a las tolerancias de forma, rectitud, planitud, redondez y cilindricidad. Y los temas a detallar son los siguientes: geometría de cuerpos y sus imperfecciones, qué es la rectitud, qué es la planitud, qué es la redondez, qué es la cilindricidad, cómo se miden y conclusiones. Es preciso señalar que todas las partes que se producen en un proceso de manufactura cuentan con geometría de cuerpos y estas tienen imperfecciones generadas en su superficie, es decir, imperfecciones de forma, durante el proceso de fabricación, derivadas de la rigidez de la máquina, de las variaciones en sus elementos de la misma máquina, de las temperaturas, de los enfriamientos, del desgaste de los moldes, de las herramientas. Todas estas tienen imperfecciones. Ahora bien, ya adentrándonos a la primera de las tolerancias de forma, rectitud, ¿qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de forma para elementos individuales y su símbolo es una línea recta. Es preciso señalar que esta tolerancia no depende ni está referenciada a ningún datum. En la diapositiva se muestra una figura a la cual aplicaremos la tolerancia geométrica de rectitud sobre el área indicada con la flecha azul. En la figura de la izquierda se muestra cómo el requerimiento de rectitud es acotado en el diseño, una flecha indicando la superficie a controlar, el símbolo de rectitud y el valor de la tolerancia, en este caso es 0.15 milímetros máximo. En la figura del centro muestra una explicación gráfica de este requerimiento, es decir, que si trazamos cualquier línea sobre esa superficie, para cumplir el requerimiento de 0.15 máximo, debe estar contenida dentro de dos líneas espaciadas precisamente 0.15 máximo, así como lo muestra la figura. En la figura de la derecha se muestra en 3D cómo sería esa línea, así como se ve aquí a continuación. Ahora bien, en la parte inferior se muestra una imagen real de la superficie de una pieza metálica. Aquí se muestran las imperfecciones que tiene esa pieza. Es decir, que todas esas imperfecciones, si trazamos un punto en cada una de la superficie, en cada punto de la superficie, quedará formada una línea y esa línea debe estar contenida en dos líneas espaciadas 0.15 una de la otra. ¿Cómo podemos medir la rectitud en una superficie? Lo primero que debemos hacer es colocar la pieza en una mesa, por ejemplo una mesa de mármol, y con dos indicadores o un indicador, dependiendo, debemos alinear la pieza. Debemos colocar la pieza de tal forma que hagamos cero en los extremos, aquí como se muestra en la figura, para poder medir de una forma correcta. A continuación mostraré tres ejemplos de medición de rectitud. Una vez alineada la pieza con cero en sus extremos, como lo comentamos en la diapositiva anterior, procedemos a medir varios puntos sobre la superficie. En este caso medimos un punto 2, un punto 3, un punto 4, un punto 5, un punto 6, un punto 7, como se muestra. Las lecturas de medición fueron las siguientes. En el punto 0, como es la alineación, fue 0. En el punto 2, punto 050 positivo. Punto 3, punto 030 positivo. Punto 4, menos punto 025. Punto 5, menos punto 060. Punto 6,
menos punto 0,30 y punto 7 el otro extremo con 0. Es preciso señalar que entre los dos puntos de los extremos se forma una línea, la cual va a ser la línea 0 de referencia. Y para obtener el valor de rectitud sumamos el valor más alto positivo, es decir, sobre la línea de referencia, que en este caso fue punto 0,50, el punto 2, y el valor más alto negativo, que en este caso fue el punto número 5, menos punto 0,60. Se suman los dos como valor absoluto y el resultado es punto 11. Esta medición estaría dentro de especificación porque está dentro de los punto 15 que se requiere como la especificación. Ejemplo de medición número 2. Se hizo 0 igual en los extremos en el punto 1 y en el punto 7 para alinear. Se procedió a medir el punto número 2, el punto número 3 y así sucesivamente hasta el número 7. Sus lecturas fueron las siguientes. En el punto 1 y el 7 es 0 como ya lo mencionamos. En el punto 2 más punto 0,60, punto 3 más punto 0,30, punto 4 más punto 0,25, punto 5 más punto 0,40, punto 6 más punto 0,30. En este ejemplo todos los puntos son positivos, es decir, que están sobre la línea de referencia 0, y en este caso tomamos el más alto como medición de rectitud, el cual fue el punto número 2, punto 0,60, y el resultado sería punto 0,60 dentro de especificación porque está dentro de los punto 15 requeridos en el diseño. Ejemplo de medición número 3. Procedemos a alinear de la misma manera el punto número 1 y punto número 7, hacemos 0 para formar la línea de referencia y tomamos las lecturas del punto 2 hasta el punto 6. El punto 2, punto 0,70 positivo, punto 3, punto 0,30 positivo, punto 4, punto 0,25 positivo, punto 5, punto 0,90 negativo, punto 6, punto 0,30 positivo. En este ejemplo tenemos un valor más alto positivo en el número 2 más punto 0,70 y un valor más alto negativo hacia el otro lado de menos punto 0,90. Se suman como valor absoluto punto 0,70 más punto 0,90 y el resultado da punto 16. El resultado es más alto que el rango de tolerancia en el cual puede estar nuestra superficie o nuestra línea, que es punto 15. Por lo tanto, punto 16, esta parte estaría fuera de especificación. Punto 16 es mayor a punto 15. A continuación explicaré la rectitud cuando es requerida en una superficie circular, como se muestra la figura. Este es un cilindro y es requerido en esta superficie circular. En el diseño aparece directamente en el diámetro del cilindro. En este caso el diámetro es 17 a 18 milímetros y la rectitud es indicada como se muestra. El símbolo de rectitud punto 15 indicando que es al diámetro como muestra aquí la figura. ¿Qué significa este requerimiento en el diseño? Significa que el eje formado por varios círculos que palpemos a lo largo de la superficie de ese cilindro, el eje debe estar contenido, es decir, el centro de cada uno de estos círculos, como muestra la figura, el centro del círculo 1, del círculo 2, 3 y 4, una vez que palpamos y medimos sobre la superficie, el centro de estos debe estar incluido en un cilindro de diámetro punto 15. A continuación vemos un ejemplo de medición. Utilizamos un equipo de medición para palpar la circunferencia del cilindro y así poder calcular la rectitud de su eje. En el punto número 1 palpamos un círculo alrededor del cilindro. En el punto 2 otro círculo. En el punto 3 otro círculo y así sucesivamente hasta el punto 5.
De igual manera como con la rectitud, en el punto número 1 y en el punto número 5, es decir, los círculos tocados sobre la superficie del cilindro, sus centros los alineamos, como se muestra en la figura, para tener una referencia de qué tan alejados están los demás círculos que palpamos sobre el cilindro. En este caso, el círculo número 2 aquí muestra su centro está desplazado hacia arriba del eje principal, que es esta línea punteada, que es la línea de referencia que formamos con el círculo 1 y el círculo 5. El círculo número 3 está desplazado hacia abajo de la línea de referencia o la línea 0. El círculo 4 también está desplazado hacia abajo. El círculo número 2 y el círculo número 4, es decir, sus centros, están fuera del rango de tolerancia requerida en el diseño, que es punto 15, como se muestra aquí en la figura. De hecho, el equipo de medición nos da como resultado punto 23 fuera de especificación, pero es porque estos centros ocasionan que la línea de centros formada entre todos los círculos ya no cumpla el requerimiento que pide el diseño de punto 015, porque están fuera de la línea de tolerancia, que es punto 15. Una vez revisada la tolerancia de rectitud, continuamos con la de planitud. ¿Qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de forma para elementos individuales. Es decir, es similar a la de la rectitud, que es de forma y es elementos individuales que no dependen de ningún datum de referencia. Y su símbolo es este paralelogramo que se indica aquí en la figura. En la diapositiva se muestra este cuerpo geométrico en el cual vamos a controlar su planitud en esta superficie indicada con la flecha azul. En el diseño aparece de la siguiente manera: es una flecha acotada indicando la superficie con el símbolo de paralelogramo y el valor de tolerancia, en este caso punto 15. Como concepto se podría decir que es una rectitud pero expandida en un área más amplia, como se muestra aquí en la figura 3D. Un ejemplo de medición puede ser el siguiente: tenemos nuestra figura a medir, nuestro cuerpo geométrico, lo alineamos con 3 puntos en su superficie horizontal y ponemos 0 el indicador exactamente sobre la superficie en una línea hacia los 3 puntos colocados como apoyo. Los que se muestran aquí en amarillo, es decir, aquí pondríamos un 0, aquí el otro y aquí el otro. Y procedemos a medir. En este caso medimos 21 puntos indicados aquí con estos puntos color negro sobre la superficie a medir. Y las lecturas fueron punto número 1, punto número 2, punto 030, positivos ambos, punto número 3, punto 060, negativo, y así sucesivamente hasta el punto 21, punto 040, negativo. Tomamos el valor más alto positivo, que en este caso fue punto 1, y el valor más alto negativo, que fue punto 060, lo sumamos y el resultado de nuestra medición es punto 16. Esta parte estaría fuera de especificación porque es mayor a punto 15, que es el rango solicitado en nuestro diseño. Ya vimos las dos tolerancias de forma, rectitud y planitud. Ahora es el turno de la tercera tolerancia de forma, redondez. ¿Qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de forma para elementos individuales. Esta explicación es similar a las anteriores, no depende de ningún datum de referencia y su símbolo es este círculo como se muestra en la figura. La redondez se aplica sobre una superficie circular como muestra este cuerpo geométrico, en este caso cilíndrico, indicado con la flecha azul. En el diseño se indica con una flecha también, con el símbolo de redondez y su valor de punto 15 máximo, así aparecería en el diseño. Su interpretación sería como muestra aquí la figura.
Al medir la redondez de un círculo, este debe estar incluida en un rango de dos círculos espaciados .15 entre sí, como lo muestran los círculos color rojo. La línea color negro es la medición que estamos haciendo sobre la pieza. La línea azul es la teórica o la ideal de un modelo matemático, podría ser un modelo 3D, pero la línea negra es la real y debe estar incluida dentro de esos dos círculos espaciados .15. Es el requerimiento de diseño de redondez. Esta medición indicada con la línea negra va a tener un radio mayor, que es el punto más alejado del centro, y un radio menor, que es el punto más cercano al centro. Detallaré más en la siguiente diapositiva. La forma de medir es la siguiente. Utilizamos un equipo para medir redondez. Colocamos la pieza en una base del mismo instrumento de medición y colocamos la aguja del indicador en la superficie, gira la pieza y nos forma una circunferencia como se muestra en la izquierda, con un radio mayor y un radio menor. En la siguiente diapositiva se muestran 4 ejemplos de medición, numerados del 1 al 4. Por ejemplo, aquí el número 1 indica sus dos círculos rojos espaciados .15, en el cual físicamente nuestro círculo debe estar contenido entre esos dos círculos para cumplir la especificación. El círculo medido, en este caso color azul, tiene su radio mayor y su radio menor. La medición número 1, el radio mayor fue 34.314 y el radio menor 34.290. Se resta el menor al mayor y nos da resultado de .024, resultado dentro de especificación porque está dentro del rango de tolerancia o es menor a .15. En el círculo medido en el caso número 2, el radio mayor, que aquí es evidente que está ya fuera de la zona de tolerancia, el radio mayor es 34.510 y el menor está dentro de la zona de tolerancia, es 34.290, pero como el mayor está muy alejado de la tolerancia, la diferencia nos da .220, que es mayor al rango establecido en el diseño, que es .15. La pieza está fuera de especificación para el caso número 2. Para el círculo número 3, el radio mayor también está fuera del rango de tolerancia indicada con el círculo rojo. Su radio mayor es de 34.440 y el menor 34.260. La resta nos da .180 fuera de especificación porque es mayor al .15. Asimismo, el caso número 4, el radio mayor 34.430 menos el menor 34.240 nos resulta una diferencia de .19 mayor a .15 fuera de especificación. Ahora toca el turno a la cuarta tolerancia de forma, cilindricidad. Es una característica geométrica, tipo de tolerancia de forma, para elementos individuales. ¿Por qué? Porque no depende de ningún datum. La forma de acotarse en el diseño es como se muestra en la figura, la flecha indicando la superficie redonda o cilíndrica a controlar y su símbolo es un círculo con dos líneas paralelas, una a cada lado, y su valor numérico, en este caso .15. Su explicación sería la siguiente: es como una redondez, pero a lo largo del cilindro, o como una redondez en lugar de ser en un plano, sería en 3D a lo largo de todo este cilindro que se muestra aquí. También se tiene su radio mayor y su radio menor, pero cada círculo parpado a lo largo de ese cilindro debe estar contenido entre dos cilindros, los cuales estos son concéntricos a un eje, espaciados .15 como se muestra aquí.
Se visualiza aquí el espacio cilíndrico entre estos coloreados en color rojo, así como se muestra la figura. Cabe señalar que un buen valor de cilindricidad dependerá de la redondez, pero también estará afectado por la rectitud de su eje, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El margen de tolerancia está representado por este espacio que queda entre los dos cilindros, como se muestra aquí en la figura, que es de punto 15. Entre el cilindro menor y el cilindro mayor queda un espacio, ahí debe de estar nuestra pieza físicamente. Con nuestro equipo de medición palpamos 5 círculos a lo largo de todo el cilindro. El primer círculo, como lo vemos aquí, su punto central queda exactamente sobre el eje de referencia. Bueno, también se hizo alineación entre el primer círculo y el último círculo para tener una referencia. El segundo círculo, su centro queda sobre la línea central de los dos círculos de los extremos, el cual es nuestro eje de referencia, pero su redondez o su extremo de su círculo, su radio mayor, queda fuera del rango de tolerancia de punto 15, como se muestra aquí. El tercer círculo, digamos que su superficie queda dentro de los dos cilindros, por ejemplo aquí en esta zona y en esta zona de aquí. Su centro queda ligeramente abajo del eje central. El círculo número 4, su superficie queda totalmente fuera del rango de tolerancia de los punto 15 de los cilindros, como ya lo indicamos, y su centro también queda por debajo de la línea de referencia formada entre los dos círculos de los extremos. El círculo número 5, su superficie queda dentro de los dos cilindros, los cuales forman la tolerancia de punto 15 o el espacio de punto 15, y su centro queda exactamente sobre el eje de la central, porque este fue el que alineamos con el primero, pero cabe señalar que su superficie queda dentro de la tolerancia de punto 15. Se puede resumir que esta figura o esta pieza medida carece de redondez y de rectitud, como ya lo vimos aquí, está fuera del rango de tolerancia y sus puntos centrales están alejados de la línea central. La siguiente pieza medida es la figura representada en la parte inferior de la diapositiva. Aquí se midieron los 5 círculos a lo largo de la pieza cilíndrica. Como podemos ver, sus centros aquí sí están alineados en la línea central, pero en su superficie están fuera del espacio formado entre los dos cilindros, que es de punto 15, como ya lo indicamos, donde debería estar su superficie. Por ejemplo, el círculo número 3 ya estaría fuera en esta zona y el 5 también en esta zona. Este cilindro medido carece de redondez, como se muestra aquí, aunque sí tiene muy buena rectitud porque los centros de sus círculos están alineados sobre la línea de referencia o eje central. El tercer caso de pieza medida, este cilindro presenta rectitud y redondez, porque si se fijan, los puntos centrales de cada círculo están alineados sobre la línea o eje central y su superficie está dentro de la tolerancia o espacio entre los dos cilindros que pide el requerimiento de diseño, que es de punto 15. Aquí vemos la zona arriba y abajo de este círculo, arriba y abajo su centro, arriba y abajo dentro del rango de tolerancia, arriba y abajo dentro del rango de tolerancia, que es este espacio, arriba y abajo. Esta pieza cumpliría especificación de punto 15. A continuación, un ejemplo fuera de especificación, con valor de cilindricidad de punto 20, que es mayor a punto 15, que es el requerimiento de diseño. Procedimos a palpar los 5 círculos como se muestra aquí en la figura, número 1, 2, 3, 4 y 5. Y la forma gráfica es como se muestra aquí en la parte inferior, el primer círculo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Vemos que
que el círculo número 3 y el círculo número 4 sobre la superficie del cilindro no tienen redondez. Tienen rectitud como se muestra a sus puntos centrales, pero debido a esta redondez están sacando a la pieza ya lo que es de la especificación, en este caso punto 20. Esta pieza estaría fuera de especificación. La segunda pieza también fue medida de la misma manera. Se palpó los 5 círculos sobre el cilindro con este equipo de medición del 1 al 5 y su representación gráfica de estos 5 círculos es la siguiente. En todos los casos del 1 al 5 su redondez está dentro de la zona de tolerancia que es punto 15 y su rectitud, su centro, está alineado con la línea de referencia. Es decir, esta sería una pieza ideal, por lo cual está dentro de especificación, cumple con su redondez y con su rectitud, y su resultado de medición es punto 11, menor a punto 15 dentro de especificación. Como conclusiones puedo decir lo siguiente. En esta presentación se explicaron solo las tolerancias de forma, aquellas que no dependen o están referenciadas a ningún datum de la geometría de la parte, los datums que se acostumbran a acotar como datum A, datum B, datum C. Estas 4 no dependen de esos datos. Se recomienda usar un equipo de medición ya con la tecnología que hay actualmente, el más avanzado que tengamos, para que la medición sea más eficiente y más rápida. Obviamente es necesario preguntar a los proveedores el alcance y el tipo de mantenimiento que se le da a estos equipos, los cuidados, para ver si son los adecuados a los que necesitamos en nuestro proceso de fabricación. Se recomienda también una adecuada asignación de las tolerancias geométricas en el diseño. Esto ya es por parte del diseñador. Pues bien, espero que esta información les sirva como base para que se puedan adentrar al estudio profundo de las tolerancias geométricas, el cual es bastante extenso y bastante interesante y su aplicación mucho más.